Diego Uberman y Leonardo Esteves, te saludamos. Muy buenas tardes, Diego y Leonardo. Bueno, muchas gracias por esta invitación a hablar sobre el libro. Bueno, muy interesante el libro, un libro distinto incluso desde el tipo de papel con el que está hecho, interesante. Y toma 2 décadas, de 1820 a 1840, y de manera muy académica, pero en realidad mostrando por abajo también algunos detalles, toca, por ejemplo, temas como el uso de la vereda, ¿no? Yo marco en la página 51, hay toda una reglamentación sobre el uso de la vereda, que en el fondo lo que está hablando es de una norma de convivencia, ¿no? De la manera de hacer uso de la vía pública. ¿Por dónde fue que llegaste a este tema, Ignacio? Bueno, les cuento. Este libro es la consecuencia cuando yo era un joven estudiante, allá lejos y hace tiempo, diría Hudson. Sí. En un seminario de investigación, que era una de las materias en la facultad, había que elegir un tema en esos años. Entonces, bueno, hubo algunos compañeros de la facultad, sobre todo las mujeres eligieron la moda, otro eligió el teatro, otro el periodismo, y yo me pareció interesante por temas que sabía, el año 20, la crisis del año 20, la anarquía del año 20, el fin de los cabildos que provenían de la época virreinal y habían continuado hasta ese año, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el de Buenos Aires y el de Luján. Entonces elegí el tema de la seguridad. En referencia a lo que... Bueno, antes quiero hacer una aclaración, que hacías el elogio de la edición. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad a la editorial, a Ediciones Maizal, que siempre hace los libros que edita son muy bien cuidados, muy bien editados. Sí, se nota. Pero volviendo, y es general, en todos los libros que yo he visto de Ediciones Maizal son, la verdad, de una gran calidad editorial. Pero la pregunta que me hacías con respecto a ese reglamento de convivencia urbana, bueno, es curioso porque yo ahí lo califico, y lo habrás visto, Diego, en el libro, a 4 personajes, 4 jefes de policía de este periodo, de distintos, llamémosle, rasgos políticos, que son Joaquín Achával, Gregorio Pedriel, Lucio Norberto Mansilla y Bernardo Victorica. Como dice Juan Canter, que es un historiador, un académico ya fallecido, pero un gran investigador, él tiene una categoría que habla de los próceres de segunda línea, es decir, aquellos que no se conocen mayoritariamente por el público, y están como en un segundo escalón. En estos 4, el más conocido es evidentemente Lucio Norberto Mansilla, padre de Lucio Mansilla, el de incursión a los indios ranqueles. ¿Por qué? Porque fue cuñado de Rosas y fue el jefe de las fuerzas de la Confederación en el combate de la Vuelta de Obligado. Pero sacando este rasgo de Mansilla, los otros prácticamente pasan desapercibidos en la historiografía. Bueno, Mansilla fue el que elabora ese código que vos mencionabas, que lo habrás visto, muy curioso. Sí, porque claro, Buenos Aires no dejaba de ser una gran aldea ya, pero no perdía esa categoría de aldea todavía. Faltaba mucho para que sea una ciudad cosmopolita como lo fue a finales del siglo XIX. Entonces, cuando a él le toca ser jefe de policía, creo que es con el gobierno de Balcarce, si no me equivoco, establece ese reglamento que regla la circulación en la calle y en las veredas. Y es muy curioso cómo va estableciendo las prioridades, las prerrogativas. Entonces, por ejemplo, la prohibición de galopar en las calles. Claro. Otra que recuerdo es el tránsito en las veredas. Entonces, la prioridad que tienen las mujeres sobre los hombres para ir del lado de la pared
Cosa que yo me acuerdo en época de mis abuelos, claro, eso de cederle la pared a la mujer, a la dama, claro. Claro, porque eran tierras de barro que por ahí pasaba un carro y salpicaba de barro, entonces bueno, era una forma, una deferencia hacia las mujeres que no recibieran esa situación. Entonces iban del lado de la pared. Después, la preeminencia de los que eran funcionarios o eclesiásticos, es decir, el ceder el paso, ¿no? Claro. Es decir, va reglamentando, y lo mismo en la calle. Y se tomaba la calle, lo que debería ser la medianera de la calle, como para la circulación de derecha a izquierda, ¿no? Sí, vos sabés que me llamó mucho la atención en el recorrido que traza el libro, bueno, varias cosas, ¿no? Digamos, en términos generales, como el tema del desarrollo de las distintas soluciones de seguridad urbana vinieron acompañadas prácticamente de la mano de la reglamentación de la convivencia dentro del medio urbano. Pero, por ejemplo, junto con el contraste que vos planteás en varias partes del libro entre Rivadavia y Rosas, me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la página 92, donde comienza un capítulo que para mí probablemente, a mí, de mi entender, ¿no? O por lo menos de mi gusto, el más emocionante o el más impactante del libro, cuando hablas del delito laico y los tipos de delitos, cómo, claro, ¿no? Cómo se los consideraban que eran, y la coincidencia de que tanto en Rivadavia como en Rosas, la presencia permanente de la pena de muerte, ¿no? Me pareció muy interesante. Bueno, yo creo que una de las características, y creo que por lo menos fue la intención de ver justamente, si consideramos ese periodo del año 20, que es la caída del directorio, que era el órgano rector después del triunvirato, del segundo triunvirato, a partir de 1815 hasta 1820, el órgano rector político de Buenos Aires, en conflicto con el interior del país y con la banda oriental. Ahí cae el directorio, lo que se conoce como el año de la anarquía, que llega a haber 3 gobernadores en Buenos Aires, bueno, hasta que asume Martín Rodríguez y lo lleva como ministro de gobierno a Rivadavia, que es el gran factotum de ese momento, que hace las reformas eclesiásticas, la secularización de los cementerios, y entre otras cosas, bueno, al anular los cabildos, pasa lo que vendría a ser en forma muy embrionaria, la policía como fuerza de seguridad, pasa a depender del gobierno y ya no de los cabildos. Y lo curioso, que vos lo mencionás, Diego, es que, siendo que estaban o van a estar a través de cuando ya comienzan después las guerras civiles, en las antítesis ideológicas, por lo menos a grandes rasgos, entre un Rivadavia y un Rosas, en materia de seguridad hay una especie que lo definimos como una continuidad en cuanto a la búsqueda de la seguridad en la ciudad, con matices que se van dando en función también justamente del clima político que se vivía entonces en esa guerra civil. Entonces hay medidas que al principio se castigaban. Por ejemplo, yo menciono allí los hechos de sangre. Si alguien era herido, bueno, además de ser procesado, preso, se le destinaban, había casos de condenas de tantos azotes, o se lo destinaba a los cuerpos de línea, es decir, se le incorporaba al ejército. Era una especie de leva. Después, cuando la situación se va complicando más, cuando los heridos o los hechos de sangre provocaban la muerte, se castigaba con la pena de muerte. Es decir, la legislación se va modificando en función también del clima y de las situaciones que se viven en ese periodo, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo personajes, si querés, ideológicamente prácticamente antitéticos, como puede
haber sido Rivadavia, como pudo haber sido Rosas en su momento. Sin embargo, tenían una concepción de lo que es el orden público muy similar, ¿no? Y llevaban adelante esta clase de políticas de ordenamiento de lo público y de represión del delito, prácticamente con las mismas estrategias, ¿no? Aunque de repente Rivadavia uno puede decir, bueno, era un tipo que venía más como heredero del iluminismo. Sin embargo, decían, muchachos, con esto no se jode, ¿no? Exactamente. En ese tema había coincidencia de que la víctima era víctima y el victimario victimario, y que había, es decir, la reglamentación era justamente para preservar la seguridad de personas y bienes en la ciudad. Vos viste que en el libro, porque ya excedía mucho, dejo de lado o lo toco tangencialmente lo que sucedía en la campaña, en la zona rural. Me aboco a la ciudad. Pero lo que vos señalás es exactamente así, es decir, hay una continuidad más allá de los cambios políticos que se producen, porque si uno ve estas 2 décadas, comenzando con la crisis del 20, después la gobernación de Martín Rodríguez, después la presidencia de Rivadavia, después la caída de la presidencia de Rivadavia como sistema político que fracasa a nivel nacional, la reasunción de la provincia por parte de Dorrego, bueno, después el fusilamiento de Dorrego, y ahí comienza ya el estado de guerra civil, bueno, que va a llevar al primer gobierno de Rosas del 29 al 32, después las 3 gobernaciones de Massa, Balcarce, Viamonte, y los primeros años del segundo gobierno de Rosas, que ya es legislativamente, se establece la dictadura con la suma del poder público, facultades extraordinarias que le daban un poder absoluto. Ahora bien, en este tema de la seguridad no cambia desde la presidencia de Rivadavia o de su condición de ministro de gobierno de Martín Rodríguez con anterioridad, uno no ve un cambio contrapuesto a las políticas establecidas cuando el poder se concentra en Rosas. Sí. Me quedé pensando, Ignacio, en Achával, en Perdriel, en Mansilla, en Victorica, que son todos calles, pero nadie sabe quiénes fueron. Claro, quiénes eran. Claro. Exactamente. Todos consiguieron entrar al ejido urbano, pero están en la Filcar, pero no se conoce. Qué viejazo la Filcar. La Filcar no se usa más, ¿no? Me parece que no. No, creo que no. Qué viejazo. ¿Sabés que, Ignacio, me quedé pensando también en un personaje que me pareció maravilloso, sobre todo por la continuidad que tiene con el siglo XXI, que es un tipo sobre el cual vos contás en la página 151 del libro, que es un francés, y que es Chapeau Rouge, sombrero rojo, Sí. y que manejaba todos los negocios desde la cárcel, y dije, pero esto es un pibe contemporáneo. Claro, de Rosario. Esto es totalmente actual. ¿Cómo no se nos ocurrió? Obviamente. Estaba todo inventado. Estaba todo inventado. Inclusive sí, los Chapeau Rouge, como hay otro que menciono, que se hacían traer la comida de una fonda de la zona, porque la comida de la carcelaria se ve que bastante deficiente. Entonces, como podían y tenían buena posición, se hacían traer la comida de una fonda de la zona. Y el que vos mencionás manejaba los negocios, seguía manejando los negocios desde la cárcel. Sí, me pareció un personaje muy interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención es ciertas, digamos, continuidades en algunas cuestiones que tienen que ver con la marginalidad, y particularmente vos haces una marca muy fuerte respecto del tema del juego, ¿no? De cómo el juego era realmente algo que golpeaba muy fuerte a la sociedad, y la diferencia que hacía la legislación entre los juegos de destreza y los juegos de azar, cosa que yo nunca me había detenido a pensar. Claro, y donde el juego de azar era naturalmente el castigado, porque es el que termina expoliando al pobre, ¿no? Sí, inclusive habrás visto, Diego, que, bueno, quiero hacer una salvedad. Claro, en los juegos de destreza, por ejemplo, hay uno que es muy gracioso, que es, que inclusive los diarios de la época que yo cito hablan del juego de la pandorga, que en realidad es el barrilete. Y entonces decía que se prohibía en tal zona porque parece que serían bastante rústicos, y entonces producían, por ejemplo, que se enredara o que algún jinete que venía se le caía la soga del barrilete, etc. Pero con los juegos de azar tiene
tiene un doble fondo, porque, claro, las pulperías, cafés, fondas, eran lugares donde concurrían los jóvenes de la época y los no tan jóvenes, claro, y corría el alcohol, y corría el juego. Y entonces habrás visto que lo hace referencia a las memorias de un inglés que visita Buenos Aires o reside 5 años, y dice, claro, en esas pulperías, fondas o cafés donde se jugaba hasta altas horas de la noche y donde corría el alcohol, terminaban siempre en alguna problemita y donde salían, dice el inglés una cosa muy simpática que dice: lo que en la corte de St. James terminaría con un ojo amorotonado o con un labio partido, acá termina con un apuñalado, porque salían a relucir los aceros rápidamente. Claro, por eso es que lo que vos mencionabas, empieza a haber una legislación que fija las horas de las pulperías, hasta qué hora pueden estar abiertas, para evitar justamente esto que se producía, sobre todo con los juegos de azar, y además que había profesionales timadores. Viste que menciono el caso ahí, que eran tipos profesionales que vivían de la timba. Sí, los tahures, sí. Los tahures, sí. Claro, no. Es un recorrido, ese recorrido es fascinante, además el nivel de detalle y cómo está documentado el libro. Te has tomado un laburo tremendo en recorrer los periódicos, hemerotecas, fuentes documentales, testimoniales. Realmente es muy, muy interesante. Sí, las memorias, ¿viste? Claro, no, es increíble. Lástima que cortan el 40, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? De ahí para adelante. ¿Y ahora qué hacemos? Sigamos. Bueno, será una asignatura pendiente, pero habrás visto que muchas de las instituciones que se crean ahí, como por ejemplo, que son también muy coloridas, los vigilantes de día y los de noche, que eran los serenos, que después van a constituir, ya muy posterior a estos años que se tratan, lo que se conformó como la Policía Federal, cuando se federaliza Buenos Aires. Pero claro, eran cuerpos de vigilancia, había diurnos y nocturnos, y los serenos tenían una particularidad muy especial. Al principio fueron vecinos, después ya fueron profesionales, o sea, efectivos de policiales directamente. Sí. La evolución sobre quién caía la responsabilidad y la forma de organizarse. Otra cosa muy interesante es la forma que se comunicaban entre ellos, la división por manzana, muy gracioso. Entonces te cuenta... Con el farol. Claro, con el farol te cuenta Ignacio Gras que de repente, de noche, un sereno detenía un señor de actitud sospechosa. Se lo tenía que pasar de la manzana al sereno de la manzana de al lado, y así sucesivamente hasta llegar a la comisaría. No podías llevarlo exactamente. Lo tenías que ir pasando sereno por sereno. Sí, muy interesante. Sereno por sereno, porque, claro, cada uno tenía 4 manzanas, y el departamento de policía estaba sobre lo que hoy es el cabildo. Entonces, hasta que llegaba, se le iban pasando de sereno en sereno, hasta que, bueno, por la cercanía le tocaba al que estaba cerca y lo llevaba al departamento de policía. Y acá, Diego, yo quiero resaltar algo que en el periodo uno piensa en esos años de luchas civiles sangrientas y todo, pero que, curiosamente, la legislación demuestra que las garantías individuales, dejemos de lado los crímenes políticos que de ambos bandos se cometieron. En cuanto a la legislación del delito, había una disposición muy clara de que el delincuente que era tomado infraganti en algún delito tenía que ser llevado al departamento de policía, y a las 24 48 horas tenía que ser pasado al juez de paz con la acusación, y ahí empezaba el proceso. Es decir, las garantías estaban preservadas, digamos. Sí, a pesar de ser una época, digamos, preconstitucional. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, me parece muy interesante también cuando vos hablas al principio del tema del derecho español, y ponerlos un poco en contexto. O sea, es un libro para hablar horas, pero horas. Yo te comprometo, Ignacio, si estás de acuerdo, a seguir conversando sobre distintos temas que fueron surgiendo de la lectura del libro de Seguridad del Buenos Aires Criollo, porque
porque realmente da para mucho tema. Como no, Diego y Leonardo, muchísimas. Cuando ustedes dispongan, encantado. Buenísimo, te mando un abrazo muy muy grande, Ignacio, te agradezco muchísimo, te agradezco también lo que me dijiste en privado y bueno, estamos en contacto. No, déjame decirlo en público para terminar. Bueno. Que yo tuve el honor de conocerlo y tratarlo mucho a tu tío, a Silvio, y con el cual le tuve un gran afecto, creo que fue mutuo, así que bueno, aprovecho para decirlo ahora al aire. Bueno, la historia continúa entonces. Gracias, Ignacio, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.